Parece un chiste, pero hubo un médico que se comía a sus pacientes por ciencia. Y no es una historia inventada por Hannibal Lecter. Existió un hombre que, literalmente, podía devorar una vaca entera y seguir con hambre. No te estoy hablando de una leyenda medieval. Esto pasó de verdad, en plena Francia ilustrada del siglo XVIII. Una vaca entera y seguir con hambre. No te estoy hablando de una leyenda medieval. Esto pasó de verdad, en plena Francia ilustrada del siglo XVIII. Un tipo que comía piedras, serpientes, gatos y sí, hasta partes humanas. Bienvenido a Historia Incómoda, el canal donde el pasado te hace decir, ¿cómo demonios esto fue real? A finales del siglo XVIII, Francia estaba sumida en una profunda crisis. El pan escaseaba y la hambruna era el pan de cada día, nunca mejor dicho. En medio de este caos, nace un niño llamado Tarrare, con una condición que solo podría describirse como una maldición, un hambre insaciable. Desde muy pequeño, era capaz de comerse el desayuno de toda su familia y aún así, seguir pidiendo más comida. Imagínate la desesperación de sus padres. Agotados, sin recursos y viendo que su hijo era un pozo sin fondo, terminaron echándolo de casa porque, sencillamente, no podían costear su estómago. Tarrare, solo y abandonado, empezó a vagar por las calles de Francia. Su hambre lo obligaba a sobrevivir de la manera más cruda posible. Comía basura, ratas que encontraba en las alcantarillas y hasta animales muertos que hallaba en los campos. Y aunque todo esto suene a un cuento grotesco de los hermanos Grimm, cada detalle está documentado por médicos reales de la época. Físicamente, era un espectro. Era extremadamente flaco, a pesar de todo lo que comía, y despedía un olor fétido, apodrido, que se podía sentir a varios metros de distancia. Su piel, decían los doctores, parecía de goma, flácida y colgante. Era como si su cuerpo no tuviera límites, y su hambre, desde luego, tampoco los conocía. Con el tiempo, se unió a un grupo de artistas callejeros donde su talento se convirtió en un espectáculo. La gente pagaba por verle tragar cestas enteras de manzanas, corchos, piedras, cualquier cosa que le pusieran delante. Su estómago era una atracción de feria, pero detrás del show se escondía una tragedia humana que estaba a punto de tomar un giro todavía más oscuro. La Revolución Francesa estalló, y como muchos jóvenes sin futuro, Tarrare se unió al ejército. Y adivina qué pasó. En el cuartel se comía las raciones de 15 soldados y al terminar seguía pidiendo pan. Los otros soldados lo miraban con una mezcla de asco y fascinación. Un día, para probar los límites de su apetito, le dieron un cubo entero de mantequilla y se lo tragó de una sentada, con huesos que habían mezclado dentro. Lejos de asustarse, los oficiales vieron en él un potencial único, aunque retorcido. Este tipo, pensaron, podría ser útil como correo secreto humano. El plan era simple y asqueroso. Tarrare tragaría una caja de madera con mensajes dentro, cruzaría las líneas enemigas y, una vez a salvo, recuperaría el mensaje de la forma que te estás imaginando. El primer intento fue un éxito. Tarrare tragó la caja, pasó desapercibido y entregó el mensaje. Pero la suerte no le duró. En su segunda misión, fue capturado por el ejército prusiano. Lo interrogaron, pero él no hablaba alemán y no sabía cómo explicar su peculiar misión. Los prusianos, sospechando que ocultaba algo, lo torturaron brutalmente. Finalmente, bajo presión y sin poder más, Tarrare confesó que era su propio buzón ambulante. Los prusianos esperaron pacientemente a que la naturaleza siguiera su curso, y, cuando recuperaron la caja, se encontraron con que el mensaje era una nota sin importancia. Decepcionados y asqueados, le dieron una paliza y lo abandonaron. Cuando regresó al campamento francés, traumatizado y enfermo, sus superiores no sabían qué hacer con él. No sabían si fusilarlo por su fracaso o estudiarlo como una rareza médica. Afortunadamente para la historia, eligieron la segunda opción. Fue entonces cuando entró en escena el Dr. Courville,
un cirujano militar fascinado por el fenómeno de Tarrare. Lo internó en el Hospital Militar de Versalles, no para curarlo, sino para estudiarlo. Ahí comenzaron los experimentos más extraños que puedas imaginar. Le dieron cestas enteras de manzanas que devoró en minutos. Le sirvieron baldes de carne cruda que tragó sin masticar. Le ofrecieron piedras, sapos vivos, serpientes, y él se los comía todos. Todo lo que le ponían delante desaparecía en su garganta. Los doctores tomaban notas, fascinados y horrorizados a partes iguales. Uno de ellos escribió: «Su estómago parece un abismo viviente». Pero la curiosidad científica no tardó en convertirse en horror puro. Empezaron a desaparecer animales del hospital, gatos, perros. Nadie los encontraba. Luego la tragedia más grande. Un bebé de 14 meses, hijo de uno de los empleados del hospital, desapareció misteriosamente. Nunca se pudo comprobar, pero todas las sospechas recayeron sobre Tarrare. Era el único con el apetito y la oportunidad. La gota que colmó el vaso llegó una noche cuando unos trabajadores lo encontraron en la morgue, intentando comerse un cadáver. En ese momento, se acabaron los experimentos. El doctor Corville, el mismo hombre que lo había estudiado con tanta fascinación, se dio cuenta de que había cruzado una línea peligrosa. Él mismo fue quien lo detuvo, y así, irónicamente, nació la leyenda del médico que se comía a sus pacientes, aunque fuera a través de su sujeto de estudio. La ciencia había llegado demasiado lejos. Expulsado del hospital y repudiado por todos, Tarrare volvió a vagar por los campos de Francia. Ahora no solo era un paria por su hambre, sino también por la sombra de sospecha que lo perseguía. Estaba enfermo, solo y completamente rechazado por una sociedad que no podía ni quería entenderlo. Pasaron varios años hasta que, finalmente, lo encontraron muriendo en un granero, cubierto de podredumbre y rodeado de huesos de animales. Estaba en sus últimos momentos de vida, consumido por la tuberculosis y por su propia condición. Sus últimas palabras, recogidas por el médico que lo atendió, fueron tan humanas como trágicas. «Odio mi cuerpo, odio tener hambre». Tras su muerte, los médicos realizaron una autopsia, ansiosos por desvelar el misterio de su anatomía. Lo que encontraron confirmó lo imposible. Su estómago era tan enorme que ocupaba casi toda la cavidad abdominal. Sus intestinos eran una masa ulcerada, una especie de caldera viva. Su cuerpo entero había sido deformado por su hambre eterna. Su boca era anormalmente ancha y su esófago era un tubo descomunal. Al final, su condición no fue una maldición divina ni un pacto con el diablo, sino una anomalía biológica extrema, probablemente una forma grave de hipertiroidismo o un problema en el hipotálamo que la ciencia de la época no podía ni empezar a explicar. Incluso hoy, su caso sigue siendo un enigma, y es aquí donde la historia deja de dar risa o asco y se vuelve profundamente triste, porque Tarrare no fue un monstruo por elección. Fue un experimento fallido de la naturaleza y, también, un objeto de estudio para una ciencia tan curiosa como cruel. Nos gusta pensar que el pasado era ignorante, bárbaro, pero ¿cuántas veces, incluso hoy, justificamos actos cuestionables en nombre del progreso, de la ciencia o de nuestra propia y morbosa curiosidad? Parece un chiste, pero fue real. Y a veces la historia más absurda y grotesca es la que más nos refleja como seres humanos. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte de los valientes que se atreven a mirar la historia sin filtros. Si te ha impactado esta historia, dale a like, suscríbete a Historia Incómoda y déjame tu opinión en los comentarios. ¿Hasta dónde crees que puede llegar la curiosidad humana antes de volverse locura? Nos vemos en el próximo episodio, donde el pasado siempre tiene hambre de más.